Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va voir un sujet appelé le vocabulaire des voyages. Les voyages, vocabulario de los viajes, vocabulaire des voyages. Alors, pour commencer, on va parler de l'hébergement. Juste ici à un côté, l'hébergement. L'hébergement significa el alojamiento. Tenemos, por ejemplo, l'auberge de jeunesse significa el albergue juvenil, ¿sí? Ojo ahí, es femenino, une auberge de jeunesse, ¿vale? Après, on a le camping, pues acampar, le camping. La chambre d'hôte, que significa la habitación de huéspedes o la habitación para huéspedes. La chambre simple, el cuarto, la recámara simple. O la chambre double, el cuarto, la recámara doble. L'hôtel, es el hotel, ojo también, es masculino como en español, l'hôtel. La locación de vacances es el alquiler de vacaciones, ¿sí? À côté, on a les services, los servicios. Por ejemplo, ánimo acepte, los animales aceptados. No sé, que vas a un hotel y te dicen, no, pues sí puedes llevar un perrito, ¿no? Les draps fournis. Les draps fournis no hay una traducción, o bueno, yo no conozco una traducción literal al español, pero es la parte de las sábanas, las colchas, por ejemplo, que te prestan, toallas, o que te prestan ¿cómo se llama? O sea, cuando te prestan ese tipo de cosas, almohadas y todo, eso significa le drap fourni, ¿sí? Le jardin, pues el jardín, le lave-vaisselle, el lavavajillas. La locación de voiture es el alquiler de autos. La machine à laver, pues la lavadora. Le parking, el estacionamiento. La piscina y en francés wifi se dice le wifi, ¿vale? Le wifi, internet. Après, on va parler des objets de vacances. Vamos a hablar de los objetos de vacaciones. Tenemos l'adaptateur de voyage. Es masculino. Ojo aquí, ustedes no conocen, o bueno, aquí en México no hay un adaptador de viaje porque aquí en México, las conexiones eléctricas son las mismas. Sin embargo, cuando viajan a Francia, sí a fuerzas ocupan, un adaptador de viaje. ¿Por qué? Porque la entrada eléctrica no es la misma que utilizamos aquí en México, ¿sí? Y lo mismo, cuando van a Francia es muy diferente a la que hay en Inglaterra, y pues ahí venden sus adaptadores pues, para que ustedes puedan cargar sus cosas. Après, on a l'anti-moustique, el antimosquitos, un raid o lo que sea. L'appareil photo, aparato de foto, bueno, la cámara. Ojo aquí, un appareil photo es un aparato fotográfico, es masculino. La crème solaire, la crema solar. O le chargeur de teléfono, el cargador de teléfono. Le chargeur d'ordinateur, el cargador de computadora. Le passeport et le visa, el pasaporte y la visa. Visa en francés es masculino, para que tengan cuidado. Y por último, bueno, ya habíamos visto la parte de los transportes, pero vamos a ver esta parte. Ah, miren, aquí nada más se los leo rápidamente, que es lo que les comentaba de la corriente eléctrica. Le courant électrique n'est pas le même dans tous les pays. Par exemple, en Europe, on utilise du 220 à 1240 volts. En Amérique du Nord, du 100 à 127 volts. Quand on voyage, on a besoin d'un adaptateur pour brancher ces appareils. Entonces, la corriente eléctrica no es la misma en todos los países. En Europa utilizan de 220 a 240 volts. Sin embargo, aquí en México, bueno, en América del Norte, utilizamos de 100 a 127 volts, ¿vale? Por eso es que se ocupan a fuerza adaptadores para conectar los aparatos. Entonces, ahora sí, le transport. L'aller es masculino, l'aller, le retour, que es la ida y la vuelta. L'aller, le retour. L'aller, la ida, le retour, la vuelta. L'arrivée es la llegada, femenino. Le départ es la ida o el lugar de donde vas a partir, ¿no? L'avion, en español igual, un avión, tal cual. Le billet, el billete. La gare, habíamos dicho que era la estación de trenes, la gare de bus, pues la estación de autobuses. Les horaires, los horarios, y le train, el tren. Y lo mismo que en español, on peut acheter un aller simple o un aller retour. Podemos comprar una ida simple, o sea, una ida nada más, o ida y regreso, ida y vuelta. Maintenant, on va parler de une partie grammaire que c'est l'imperfect de verbes impersonales. El imperfecto de verbos impersonales, ¿sí? Son tres verbos que vamos a ver ahorita,
Ya más adelante veremos bien lo que es el imperfecto. ¿Qué es el imperfecto? Pues cuando utilizamos en español el había, yo estaba, yo trabajaba, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, un échauffement, on a quelques phrases. Tenemos unos ejemplos, unas frases. Dice, quand est-ce que ça se passe? Complète le tableau avec les formes soulignées. A, c'est Marc Tellier au téléphone. C'est Marc Tellier au téléphone. Es Marc Tellier al teléfono. Pero eso es en presente, perdón. Si yo lo pongo en imperfecto, sería estaba horrible, c'était horrible. O, bueno, también la traducción sería fue horrible. En este caso, estaba horrible, c'était horrible. Il n'y avait aucune activité. Il n'y avait aucune activité. No hubo ninguna actividad. Aucune activité. Perdón, no había ninguna actividad. Il faisait froid. Il faisait froid. Il faisait. Significa hacía frío. Entonces el imperfecto es cuando utilizamos el había, el estaba, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver, completando el pequeño cuadro que está aquí. Tenemos que el être, como lo habíamos visto aquí arribita, lo tenemos en presente, se. ¿Sí? Utilizamos el se. Sin embargo, cuando queremos hablar de estaba, estaba, diríamos CT. De esta manera, vean cómo se escribe. CT. C apóstrofe, E accent aigu, T, A, I, T. CT. Cuando decimos con avoir en presente hay, il y a, que significa hay, en imperfecto sería il y avait. Lo voy a poner aquí abajito. Il y avait. Había. Significa había. Lo voy a poner aquí, había. Y luego, faire, que es el verbo hacer, en presente il fait, hace. Y si lo ponemos el imperfecto, diríamos il faisait, es decir, hacía, ¿sí? Hacía. D'accord, voy a poner un ejemplo en esta parte, por ejemplo, hay que tener cuidado con el uso de el passé composé y el imparfait. Vamos a leer qué dice aquí. L'imparfait permet de faire une description au passé. El imperfecto permite hacer una descripción del pasado, ¿sí? Si lo vemos en español, lo traducimos al español, diríamos, por ejemplo, en presente, il fait, ¿sí? Il fait chaud, hace calor. Il a fait chaud, es decir, no sé, ayer hizo calor, pues decimos, il a fait chaud, hizo calor. Il faisait chaud, hacía calor. Ojo aquí, por ejemplo, yo diría en pasado compuesto, ayer hizo calor. Hier, il a fait chaud, ¿sí? Pero si yo digo que hoy mismo, en este día, hacía calor, pero ahorita ya no, yo utilizaría el imperfecto. Il faisait chaud, hacía calor. Tengan cuidado con esta parte, es como la parte complicada, pero pues ya lo vamos a ver más adelante esta parte y dar más tips. Pero bueno, quédense con lo que ahorita estuvimos viendo, que es el CT, il y a, il y avait, il fait, il faisait, para poder completar sus actividades. Pues de mi parte sería todo, chicos, espero que le hayan entendido y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Salut les gars.